Está muy bien. Perfecto. Muy bien, yo creo que podemos empezar, Tony. Sí, entonces, bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente, como todos los miércoles. Tenemos una población bastante numerosa y variable de médicos neurólogos de toda América Latina. Y pues hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Santiago Ortega Gutiérrez, que es el director del Servicio de Neurointervencionismo de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Y pues para nosotros es un gusto tenerlo y vamos a dar inicio pues a nuestra sesión el día de hoy. Doctor Santiago, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Eh, para que un poco, a pesar de la presentación, simplemente quería comentarles que soy una neurointervencionista y también un neurocrítico. También hago cuidados neurocríticos aquí en la universidad. Entonces, la charla, en los siguientes 50 minutos, vamos a intentar dividirla en las primeras 3 porciones, que van a ser prácticamente un poco hablar del cuidado neurocrítico de la hemorragia subaracnoidea, introducir los conceptos de daño cerebral temprano, ir un poco explicando las complicaciones neurológicas que observamos en la UCI y también las complicaciones médicas. Y finalmente voy a cambiar un poco el tópico y voy a introducir un poco los antiguos y nuevos tratamientos que tenemos para tratar el aneurisma, sobre todo las nuevas tecnologías endovasculares que actualmente están disponibles. Como bien saben, la hemorragia subaracnoidea representa aproximadamente el 30-40% del stroke hemorrágico y principalmente está causada por la ruptura de un aneurisma, la hemorragia aneurismática. Los aneurismas están principalmente localizados en sitios estratégicos, las bifurcaciones, donde tenemos un mayor estrés en el endotelio por la presión arterial, ya que el flujo laminal cambia y hay un poquito de cambio de flujo una mayor alteración del endotelio. Por tanto, está más susceptible al daño y, por tanto, es en las localizaciones que normalmente pueden sangrar. En la circulación anterior, la arteria anterior comunicante anterior, la cerebral media, la carótida interna distal y supraclinoidea, y en la posterior principalmente la basilar y la pica. La hemorragia subaracnoidea tiene una incidencia diferente en función de la localización localización geográfica. Como todos saben, tiene un pronóstico dismal con una mortalidad aproximadamente del 45%, y esta mortalidad ocurre principalmente en las primeras 24 horas. La edad media de presentación es de 53 años y es un poquito más frecuente en mujeres. Los factores de riesgo están bien establecidos, principalmente es la hipertensión y el tabaco, la historia de tabaco. En cuanto a la ingesta de alcohol, los estudios son un poco conflictivos y no está muy claro que haya una relación directa con el alcohol. Sin embargo, en pacientes jóvenes es muy importante hacer una toxicología para descartar cocaína o anfetaminas, que, como saben, pueden producir vasculopatía e incremento de la presión y, por tanto, mayor riesgo de aneurismas en gente joven. Menos común son los síndromes familiares, principalmente la enfermedad poliquística del riñón, que está asociada a un 20% a aneurismas cerebrales, y en otras causas menos frecuentes, sobre todo en aneurismas más distales o aneurismas de tipo de disección, pueden ser aneurismas micóticos por enfermedad, valvulopatía o infección de las válvulas cardíacas, y enfermedades del colágeno como el Marfan y el tipo Ehlers-Danlos tipo 4. En cuanto a la evaluación, es importante que la mayoría de las veces los paramédicos y los servicios de urgencias son los que tienen el primer contacto. Y estos enfermos, como son críticos, tienen que ser transferidos a centros con capacidad neuroquirúrgica y endovascular sin retraso. Pero lo más importante es la estabilización del paciente. Muchos de ellos, sobre todo los de alto grado, van a requerir una intubación y una estabilización hemodinámica antes del traspaso.
Así es como parece, como todos saben, una hemorragia subaracnoidea con hemorragia en las cisternas basales, cuadragéminas, en la fisura de Silvio y edema alrededor o el rema intraparenquimatoso. El cuadro sintomático es muy variable, por eso hay veces que, sobre todo en los grados bajos, puede que haya un error diagnóstico o un retraso diagnóstico, porque el paciente puede ser asintomático, con cefalea leve, o puede llegar en los grados altos 4 y 5 a estar en un estado de estupor o coma profundo, en los cuales es más difícil que nos equivoquemos en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, es importante que en los grados bajos a veces no diagnosticamos correctamente clínicamente al paciente en 50% de los casos. Lo más frecuente es porque no sospechamos la patología y no obtenemos una imagen que en este caso es una tomografía. A veces, en los que tienen tomografía negativa y todavía hay una sospecha, no sabemos interpretar bien la punción lumbar, que en este caso lo más importante es mirar por xantocromia. Y las consecuencias, aunque sean de pacientes normalmente de bajo grado, son importantes, pues pueden empeorar y volver al hospital en un estado de deterioro. Por ello, las guías nos dan unas reglas o una regla de decisión clínica en las cuales es importante que todo paciente con una edad mayor de 40 años, con rigidez de nuca, en los cuales ha habido una pérdida de consciencia o disminución de consciencia, o que los síntomas de dolor de cabeza hayan ocurrido después de un ejercicio físico intenso, después del coito, y que tenga un dolor de cabeza típico, punzante, que tenga también que el paciente se queje muchas veces de que es el peor dolor de cabeza que nunca ha tenido, con rigidez de nuca. Es importante siempre considerar esta patología, y si consideramos 2 o 3 de estos factores, la sensibilidad de este diagnóstico clínico es del 100%. Cuando tenemos estos síntomas, es muy importante automáticamente pedir una tomografía. Si la tomografía muestra hemorragia subaracnoidea, esto debe ser seguido con un angiotac para identificar la localización del aneurisma. En algunos centros donde el angiotac puede que no esté disponible, va directamente a angiografía, pero normalmente es mejor hacer una técnica de imagen no invasiva. En los pacientes que hay sospecha clínica pero no tienen hemorragia en el escáner, que suele ser menos del 5%, una punción lumbar es indicada. Como ya he comentado anteriormente, buscamos por xantocromia, y si hay xantocromia automáticamente consideramos esto una hemorragia cerebral subaracnoidea. Si no hay xantocrómica o es equívoca, se recomienda hacer un angiotac, y si hay aneurisma se trata como si pudiese estar roto. Si no hay xantocromia y en absoluto, se puede parar aquí el diagnóstico. Quiero también comentarles que a veces puede que no haya xantocromia y puede que no haya hemorragia en el escáner, y hay un síndrome muy característico que es el dolor de cabeza o el sentinel headache, que le llamamos. El dolor de cabeza centinela, que son pacientes que se presentan 2 a 4 semanas con un dolor de cabeza nuevo para ellos, que a veces se asocia a náusea y a vómito y a rigidez de nuca, y que el diagnóstico por imagen y por punción lumbar es negativo. Sin embargo, en algunos de estos pacientes, cuando se han realizado estudios con resonancia magnética, sobre todo con SWI y con GRE, se ha visto que hay pacientes que pueden tener microhemorragia alrededor de una aneurisma o inflamación de la pared en el T1 postcontraste. Y esto se cree que son microhemorragias y es un signo de que el aneurisma se va a romper, y hay que considerarlo como si fuese un aneurisma roto y tratarlo. Muy bien, una vez que hemos hablado un poco de la parte básica de la hemorragia subaracnoidea, querría introducirles el concepto de daño cerebral temprano, que es un concepto que está muy de moda y que es importante a nivel neurocrítico. Tradicionalmente, todos hemos estudiado la hemorragia subaracnoidea como una fisiopatología que ocurre, se puede diferenciar en la parte hiperaguda. Tenemos complicaciones como el edema, el resangrado, convulsiones,
infartos cerebrales y el miocardio aturdido, y luego complicaciones que pueden ocurrir un poco más tarde. Pero hoy se cree que todas estas complicaciones pueden estar relacionadas con el daño cerebral temprano. ¿Qué es el daño cerebral temprano? Bueno, pues es el daño que ocurre cuando la hemorragia supraracnoidea se produce. Hay una literatura emergente de muchos papers en los últimos 5 o 6 años en el cual tratan de relacionar este daño inicial temprano con la incidencia de las otras complicaciones que veremos más adelante. Y un poco intentar paliar esas complicaciones tratando un poco las crisis metabólicas y la hipoxia y la hipoperfusión que ocurre durante el daño cerebral temprano. ¿Pero qué es el daño cerebral temprano? Pues como ya he dicho, en principio se cree que es responsable de una gran mortalidad de la hemorragia supraracnoidea y que puede contribuir más de un 20-25% a la mortalidad durante la hospitalización. Los mecanismos son complejos. Puede que se relacione con las complicaciones tempranas hiperagudas a través de un incremento de la PIC, disminución de la perfusión cerebral, y puede crear microtrombosis. Además, puede desarrollar o comenzar procesos inflamatorios, estrés oxidativo y apoptosis de las células, múltiples líneas celulares cerebrales que posteriormente van a desarrollar complicaciones subagudas o más tardías. Y también se cree que hay una asociación con el desarrollo del vasoespasmo o de la isquemia cerebral tardía. A nivel molecular, muchos procesos ocurren. Lo que no sabemos todavía, a pesar de que lo estamos intentando clínicamente, es si podemos modificar este daño, daño cerebral temprano y cómo podemos medirlo bien. Hoy en día, lo que se intenta es monitorear este daño en pacientes de alto grado comatosos o con estupor a través de un monitoreo que llamamos multimodal. Los pacientes que no tienen un examen, porque o prácticamente tienen reflejos primarios, pero no tienen la capacidad de mantener la línea aérea y tienen que estar sedados, no tenemos un examen neurológico para saber si hay un daño secundario. Por ello, en muchas unidades neurocríticas, lo que hacemos es intentar poner catéteres a nivel extracelular cerebral que nos puedan dar información de lo que está ocurriendo en el cerebro. Los más comunes son los catéteres que ponemos a través de dos Behr holes que nos miden el flujo cerebral local, la tensión de oxígeno, que es una medida indirecta de flujo, la temperatura cerebral y un poco también con una microdiálisis de la parte del líquido extracerebral alrededor de las neuronas. Podemos ver un poco cómo está la actividad metabólica, si hay una actividad metabólica en crisis o si realmente hay un mantenimiento metabólico normal. Además, podemos tener la medición de la PIC a través de los catéteres extraventriculares o intraparenquimatosos, un electroencefalograma continuo que nos da un poco la idea también de la sedación y otros factores, y la oxigenación a nivel yugular, que nos puede dar un poco la idea de cómo está la absorción de oxígeno y la consumición de oxígeno a nivel cerebral. Y también periódicamente podemos realizar un poco la medición de flujo con el Doppler transcraniano. Toda esta información se realiza a nivel continuo en algunas situaciones o como el transcranial Doppler diariamente y se intenta poner todo en concepto. Esto es un ejemplo de un paciente con una hemorragia supraracnoidea, como se puede apreciar en el escáner, con edema cerebral global. Y aquí vemos cómo está integrada toda esta información que he comentado de monitoreo multimodal. Podemos ver cómo medimos continuamente la perfusión cerebral, la PIC, la tensión de oxígeno, que como ya he dicho es un indicador indirecto del flujo, y vemos un poco la cantidad de lactato, de piruvato y de glucosa que tenemos en el líquido extracerebral. En este caso, este paciente con ese edema tan grande está desarrollando una PIC elevada con lo que llamamos las ondas B+,
plató, ¿no? Son mantenimiento de la peak elevada durante varios minutos que evidentemente disminuye la perfusión cerebral. Durante estos eventos hay un daño secundario importante que si el paciente está en coma no podemos detectar. Pero utilizando esta tecnología podemos ver que hay estos problemas a nivel hemodinámico que tienen una repercusión importante a nivel metabólico. Lo que ocurre es que el lactato y el piruvato disminuyen porque hay una consumición importante de oxígeno y el ratio del lactato-piruvato empieza a aumentar. Por tanto, sabemos que esto puede tener una consecuencia de daño secundario y aumentar el daño cerebral en pacientes comatosos. Es el momento, seguramente, de tratar la presión intracraneal con sedación, con sustancias osmolares como el hipertónico o el manitol y en ciertas circunstancias incluso hiperventilar al paciente por periodos breves. Y como ya he dicho, el foco de identificar estos daños tempranos es un poco mantener la perfusión adecuada y el transporte de oxígeno y un ritmo metabólico adecuado en estos pacientes para evitar daño secundario y ocurrencia de otras patologías. Pero como ya he dicho, esto es una cosa que estamos empezando a entender y que se utiliza en ciertas unidades con la capacidad de tener esta tecnología. Una vez que hemos visto un poco la introducción del daño temprano, vamos a ver las complicaciones que ocurren una vez que el daño temprano sucede. Una de las más comunes es la hidrocefalia aguda. Lo que ocurre es que la hemorragia en el espacio supraracnoideo bloquea las granulaciones aracnoideas y el líquido cefalorraquídeo no se puede absorber. Entonces, los ventrículos aumentan y la presión intracraneal aumenta. Esto requiere una ventriculostomía de emergencia para liberar el líquido que no se puede absorber y además darnos la capacidad de medir la presión intracraneal global a nivel del ventrículo. Como todos saben, la ventriculostomía ocurre a nivel de la pupilar medio a unos 11-13 centímetros antes de la sutura y intentamos colocarla siempre cerca del acueducto. Y esto es un poco, como saben, cómo manejamos y cómo nivelamos la presión para tener la habilidad de no solamente extraer el líquido cefalorraquídeo que no se puede absorber, pero también tener una medición de la presión intracraneal. El edema cerebral global. Este concepto ocurre, o esta patología, esta complicación hiperaguda ocurre en el 20% de los pacientes y normalmente ocurre en la fase hiperaguda. Los síntomas asociados suelen ser disminución de consciencia, a veces hay hipertensión sistémica e incremento de la presión intracraneal en pacientes determinados. ¿Cómo se presenta a nivel de imagen? Bueno, pues lo pueden ver aquí. Hay un edema cerebral global en el cual no se puede distinguir el espacio entre las circunvalaciones y vemos como en inglés le decimos que hay como estos dedos, extensiones de la sustancia blanca en las fibras U y no hay ningún espacio entre las circunvalaciones. Vemos también como el tamaño de los ventrículos disminuye enormemente. Este edema cerebral está relacionado más con pacientes con aneurismas grandes, con pacientes, como ya he dicho, que se presentan con pérdida de consciencia, pacientes de alto grado de presentación neurológica, Hampton-Hess Force y 4 y 5, en los cuales se requieren presores y pacientes en coma. Y se ha visto que los pacientes que se presentan con esta complicación tienen una morbimortalidad a los 3 meses mucho mayor, más del doble, que los pacientes que no. El edema cerebral global se cree que lo que ocurre a nivel cerebral es que aumenta el estrés metabólico y las crisis metabólicas y no siempre va acompañado de incremento de la presión intracraneal o disminución de la presión de perfusión. Es decir, es un predictor independiente de morbimortalidad. Lo que sí hace, como ya he dicho, es incrementa el número de crisis metabólicas medidas por el ratio del lactato-piruvato.
y que en este estudio de 40 pacientes consecutivos se vio que los pacientes con edema cerebral global tenían muchas más crisis metabólicas y una disminución de la glucosa significativa en los días iniciales después de la hemorragia subaracnoidea. Esto ya lo hemos comentado, se tratan la presión intracraneal y los edemas cerebrales se pueden tratar con el protocolo típico que utilizamos para la PIC. Y otro concepto que puede ocurrir tempranamente son los infartos cerebrales agudos. En algunos estudios de hemorragias subaracnoideas, se hizo un escáner, una resonancia magnética en los primeros días. Y en ciertos pacientes, los más severos, se demostró que había una incidencia de infartos, sobre todo a nivel de la cerebral anterior y los territorios watershed, en los cuales había infartos cerebrales que se asociaban a un pronóstico peor. Se vio que ocurría sobre todo en los pacientes con Hampton Hess alto, 4 y 5, y cuanto más alto era el Hampton Hess, mayor era el volumen de las lesiones de infarto. Y esto es un estudio muy interesante que ocurrió en el siglo pasado, en el 1988, y no sé cómo realmente podían hacer esto, porque prácticamente lo que ocurrió es que los pacientes 6 pacientes con resangrado fueron capaces de hacer un Doppler transcranial cuando ocurría el resangrado, y así apreciar un poco lo que ocurre con el flujo para intentar explicar qué pasa con esta hipoperfusión de estos pacientes. Pues aquí se ve las ondas, la velocidad normal, la cerebral media, y justamente cuando ocurre el resangrado se ve como prácticamente hay una parada del flujo cerebral. Durante la diástole no hay nada de flujo, y durante la sístole hay un pequeño flujo, y esta parada de flujo cerebral se prolonga casi 220 minutos, o sea, 220 segundos, o sea, unos 3-4 minutos, lo cual es interesante. No hay nada de flujo a nivel cerebral. Se cree que esto es el mecanismo por el cual los infartos ictales ocurren, porque hay una disminución grande del flujo cerebral debido al incremento de la PIC con el sangrado, y además este flujo cerebral, esta parada de flujo cerebral promueve que haya una obstrucción de la microcirculación por agregamiento de plaquetas, lo cual también influye posteriormente a una mayor disminución del flujo y contribuye a la isquemia cerebral. Además, muy interesantemente, en pacientes en los cuales han tenido infartos ictales, se ha medido posteriormente, unas horas después, con una tomografía con xenon que puede medirnos el flujo, y se ha visto que a pesar de que esto ocurre después, estos escáneres ocurrieron después, los pacientes que tuvieron infartos ictales no recuperaban completamente el flujo cerebral. Había una hipoperfusión continua incluso horas después, lo cual puede contribuir más a la isquemia cerebral y al daño secundario. En cuanto al resangrado, es la complicación probablemente más incapacitante, con una mortalidad casi del 70% si el aneurisma resangra. Ocurre normalmente durante las primeras 24 horas y el riesgo es aproximadamente entre el 4 y el 15% dependiendo de los estudios. Y una vez, el paciente puede sobrevivir sin resangrado durante más de 2 semanas, el riesgo de resangrado disminuye, pero hoy en día no esperamos tanto. Antiguamente es como lo hacían los neurocirujanos, les ponían en una habitación oscura y los pacientes que sobrevivían 2 semanas, 3 semanas son los que operaban con clipaje. Hoy en día tratamos mucho más rápidamente el aneurisma para que no ocurra esta complicación. Los factores que influyen en el resangrado que podemos controlar son la hipertensión, por ello somos muy agresivos cuando los pacientes vienen con una hemorragia subaracnoidea e intentamos disminuir la presión por debajo de 130, 140, y también ocurre mayormente en aneurismas grandes y en aneurismas de la circulación posterior. El único tratamiento efectivo, aparte del tratamiento quirúrgico o endovascular, que se ha demostrado con estudios prospectivos pero no randomizados, es el ácido aminocaproico dado en las primeras 72 horas.
En este estudio se vieron unos 73 pacientes recibieron ácido aminocaproico en comparación con 175 que no lo recibieron, y esta curva lo que demuestra es que el riesgo de resangrado en las primeras 2 semanas fue mucho menor en los pacientes que recibieron el ácido aminocaproico. El problema es que, a pesar de que disminuye el resangrado, que es muy importante, tiene un poquito más de incidencia de infartos de miocardio y de trombosis venosa profunda en estos pacientes. Pero el pronóstico de estos pacientes, a pesar de esas complicaciones, fue mejor. Y al final de la charla me gustaría hablar un poco del tratamiento que utilizamos quirúrgico y endovascular para tratar a estos pacientes. Así que no me voy a detener mucho en cuanto al clipaje y al COE. Otro síndrome interesante que suele ocurrir en los pacientes de alto grado, Hunter-Hess 4 y 5 comatosos, es el síndrome de miocardio aturdido. Este síndrome se cree que ocurre debido a el incremento drástico de la PIC, produce una estimulación simpatética que actúa a nivel sistémico y produce una disregulación de los receptores a nivel de miocardio, una excreción de calcio fuera de la célula y eventualmente disminuye la capacidad del miocardio de poder continuar con su función, y como veremos más anteriormente, como veremos en esta diapositiva, puede tener diferentes presentaciones. En los casos más leves simplemente se puede ver ondas T invertidas, elevación del ST o la prolongación del QT. En 30% de los pacientes pueden tener una elevación de la troponina, y en los casos más severos puede haber una disminución cardíaca con fallo ventricular izquierdo tipo Takasubo, es decir, el corazón está completamente dilatado y no hay una contracción con una fracción de eyección muy disminuida. Estos pacientes son complejos. Aquellos de ustedes que hayan tratado a estos pacientes, hay que tener una buena monitorización a nivel sistémico con catéteres de Swan-Ganz, con monitoreo invasivo a nivel cardíaco, y aparte lo que se intenta es aumentar la contracción cardíaca sin aumentar mucho la resistencia periférica para seguir manteniendo la perfusión cerebral. Otra complicación que puede ocurrir durante las primeras semanas son convulsiones. Las convulsiones en hemorragia supraracnoidea, depende del estudio, puede variar entre 6 y 26%. El riesgo de epilepsia en este caso es muy bajo. Lo que sí es que en estos pacientes, sobre todo los pacientes más severos, puede ocurrir que tengamos mayor incidencia de convulsiones subclínicas, las cuales no podemos detectar a no ser que tengamos un monitoreo con electroencefalograma continuo. Por ello, en pacientes de alto grado, en muchas unidades lo que hacemos es tratar a estos pacientes, ponemos un electroencefalograma entre 24 y 72 horas para descartar estas convulsiones. Eso es un poco el protocolo que nosotros utilizamos. Los pacientes con hemorragia supraracnoidea, sobre todo si tienen un grado pobre, o sea, una presentación severa, les damos profilaxis con Keppra, con levetiracetam por 7 días, y si no tienen convulsiones, pues lo paramos. Si tienen alguna convulsión, lo continuamos por 4 o 6 semanas, y si cuando vengan a la clínica tienen un poquito de descargas epileptiformes o tienen algún signo que nos preocupa, lo mantenemos durante un año. Si no tienen, los pacientes de bajo grado que tienen un buen examen, puede que no le demos profilaxis para las convulsiones. Depende mucho del centro, y evidentemente no somos tan agresivos. Y el protocolo, cuando hay convulsiones, pues seguimos el protocolo de status, que normalmente somos bastante agresivos en intentar, sobre todo si son crisis convulsivas, de parar las crisis convulsivas cuanto antes y parar la crisis electrográfica cuanto antes. En los pacientes con epilepsia, con crisis no convulsivas,
somos también bastante agresivos, aunque no sabemos muy bien la significación que tiene a nivel clínico. Una vez que hemos visto estas complicaciones más hiperagudas, vamos a hablar un poco de las complicaciones agudas y subagudas y un poco el tratamiento. La más representativa de esta enfermedad es probablemente el vasoespasmo sintomático, o lo que hoy se conoce como isquemia cerebral tardía. Un concepto muy importante es que el vasoespasmo radiológico no se correlaciona con el vasoespasmo clínico o la isquemia cerebral tardía. ¿Por qué? Porque si hacemos un angiograma al día 7 en 100 pacientes con hemorragia subaracnoidea, 66 puede que tengan un vasoespasmo angiográfico, pero eso no significa que vayan a desarrollar síntomas. Por ello, hoy en día lo que realmente nos preocupa y lo que realmente tratamos agresivamente es cuando el paciente tiene un vasoespasmo sintomático que se define como un deterioro neurológico después del día 4, presumiblemente por isquemia cerebral, una vez que se han descartado otras patologías posibles y que persiste más de una hora. En pacientes con estado severo, comatoso, en los cuales no tenemos un examen, consideramos isquemia cerebral tardía aquella isquemia que ocurre, infartos que ocurren en la tomografía o la resonancia 6 semanas después de la hemorragia o antes de que el paciente muera, si esos escáneres, si esos infartos no estaban presentes en el escáner inicial. Y la fisiopatología del espasmo es bastante compleja. Como ya he dicho, puede que esté un poco relacionada con ese daño cerebral temprano. Y además los mecanismos son diferentes, como la constricción microcirculatoria, la microtrombosis, apoptosis tardía, y hoy en día se está viendo que hay una gran asociación con la depresión cortical propagada en estos pacientes. A nivel clínico, lo que utilizamos mayormente para predecir qué pacientes van a tener un mayor vasoespasmo es la escala de Fisher modificada, en las cuales prácticamente vemos la cantidad de sangre que tenemos en las cisternas y también la cantidad de sangre que tenemos en los ventrículos. Esta escala es una escala ordinal: 0, no hay sangre, y 4, hay sangre de más de 3 milímetros de grosor en más de 2 o 3 cisternas y sangre a nivel de los ventrículos cerebrales. Este tipo de pacientes puede tener un riesgo de vasoespasmo de casi el 30-40%. Vasoespasmo sintomático o isquemia tardía. El diagnóstico del vasoespasmo ocurre principalmente usando la angiografía digital, es el gold estándar, pero en esos pacientes en la UCI a veces utilizamos el Doppler transcraniano o el AngioTAC como modelo de screening. Y como saben, el Doppler lo que hacemos es ver periódicamente cómo aumenta las velocidades, y cuando llegan a aumentar más de 200 o el índice de Lindergaard aumenta más de 6, nos preocupamos que esto puede ser un espasmo considerable, y si hay síntomas o el paciente está comatoso, normalmente vamos a angiografía. En cuanto al tratamiento profiláctico para el vasoespasmo, muchas terapias se han intentado, pero todas estas terapias que les muestro aquí han demostrado ser ineficaces en estudios randomizados. Por lo tanto, lo único que actualmente utilizamos a nivel clínico es la nimodipina oral, que se administra desde el día 0 hasta el día 21, aunque la mayoría de los centros solo lo hacen hasta el día 14, y como teóricamente prevención y mejoría de, teóricamente en un estudio antiguo demostró que esos pacientes tenían un mejor pronóstico. Además, sabemos que se debe mantener la normovolemia, pero no utilizamos hipervolemia profiláctica, pues puede tener repercusiones hemodinámicas importantes en estos pacientes. Y cuando el espasmo es sintomático o sospechamos isquemia cerebral tardía, tratamos empezamos la terapia de hipertensión inducida con presores, y si el paciente no mejora, le llevamos a la sala de angiografía. Ahí tenemos dos opciones. Una opción es una terapia intraarterial de vasodilatadores. Estos de aquí que les he puesto son los más frecuentes, y en casos seleccionados en los cuales
la patología es más, está más localizada en los vasos, podemos hacer angioplastía. Hoy en día no se recomienda, se recomienda ir a la sala de angiografía cuando los pacientes no responden a la hipertensión inducida después de unos minutos, y es importante saber que la hipertensión se tiene que empezar cuanto antes en cuanto localizamos síntomas que pueden ser compatibles con el vasoespasmo sintomático, a no ser que haya una contraindicación cardíaca como el síndrome de miocardio aturdido. Esto es un ejemplo de vasoespasmo difuso, en el cual esta es una angiografía, una AP, y vemos aquí como a nivel supraclinoideo, la cerebral anterior y la cerebral media son minúsculas por el espasmo tan grande que tiene este paciente, y después de haberle dado 17 miligramos de nicardipino y verapamilo, ambos son, como saben, bloqueantes del calcio, de los receptores del calcio, pues vemos cómo aumenta un poco el flujo y aumenta un poco el diámetro. En este caso, la angioplastía es casi imposible de realizar porque habría que hacer una angioplastía casi toda la arteria, lo cual no es factible y el riesgo de complicaciones es mucho mayor. En cambio, cuando el vasoespasmo es mucho más localizado, como por ejemplo en esta paciente con un espasmo a nivel de la basilar media, a nivel de la arteria basilar, podemos realizar una angioplastía, y esta terapia suele ser un poquito más duradera, aunque el riesgo de disección es mayor, obviamente, que si utilizamos vasodilatadores. Otra complicación tardía, normalmente suele ocurrir después de la primera semana, es el síndrome de perdedor de sal. Ocurre en el 30% de los pacientes y se cree que está relacionado con el factor natriurético que está incrementado en estos pacientes. Los pacientes pierden sodio y por el efecto osmolar del sodio también se quedan deshidratados, porque pues evidentemente el agua difunde, ya que hay un gradiente osmótico de sodio en los túbulos renales. Lo que hay que hacer con estos pacientes es intentar mantener la euvolemia, hay que evitar la restricción de fluidos, y en muchas ocasiones, cuando hay una hiponatremia severa, utilizamos infusiones hipertónicas de 2 a 3% para intentar disminuir la hiponatremia, lo cual es importante, sobre todo en los pacientes que tienen una PIC elevada. En situaciones donde hay una diuresis elevada, también podemos utilizar fluorocortisona. Y un poco para terminar, quería comentarles sobre las complicaciones médicas. No debemos olvidar que los pacientes neurológicos, tanto sean hemorragias supraracnoideas como los pacientes con infartos cerebrales o traumatismo craneales, también pueden tener complicaciones médicas en la UCI. Y estas complicaciones médicas tienen una importancia bastante grande en cuanto al pronóstico final del paciente. En este estudio que realizamos hace unos años, fueron creo que 1.200 pacientes, evaluamos las mayores causas de muerte de los pacientes con hemorragia supraracnoidea. 1.200 pacientes, retrospectivo, y vemos que las complicaciones médicas pueden atribuirse como la tercera causa de morbimortalidad intrahospitalaria en pacientes con hemorragias supraracnoideas. En este estudio estudiamos los predictores de mortalidad intrahospitalaria, los cuales obviamente están bien descritos: la edad, la presentación, la clínica, la presentación, el tamaño del aneurisma y la cantidad de sangre que tienes en las cisternas y en los ventrículos. Y una vez que hicimos esto, en este modelo multivariable, lo que hicimos es ver cuál es la varianza o cuánto añadía cada complicación médica que ocurría en estos pacientes y podía explicar o empeorar un poco la posibilidad, la probabilidad de mortalidad. Y situaciones como vemos aquí, en este modelo multivariable, muchas complicaciones como la hipernatremia, la infección de tracto urinario, el edema pulmonar, la neumonía, eran significativas por sí solas y añadían
un factor de riesgo o suponían un factor de riesgo para un incremento de mortalidad en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, hay que ser agresivo y tratarlos agresivamente. Una complicación frecuente es el tromboembolismo. Ocurre entre el 2 y el 20%, normalmente mayormente en los pacientes con presentación severa. Y es importante que después de las 24 horas de asegurar el aneurisma y proteger el aneurisma, heparina o enoxiparina deben empezarse de manera agresiva en estos pacientes. La heparina normalmente 5.000 unidades 3 veces al día y enoxiparina 40 miligramos al día. La fiebre es la complicación más común y está asociado un poco a la inflamación sistémica que ocurre con el proceso inflamatorio durante los primeros días o un poco con los procesos infecciosos que ocurren posteriormente. Es importante en todo proceso agudo neurológico, concretamente en este caso con la hemorragia subaracnoidea, utilizar agresivamente antipiréticos y medios físicos superficiales que puedan producir normotermia. ¿Por qué? Pues porque la fiebre se ha asociado independientemente como un factor de pronóstico pobre en estos pacientes y disminución de la independencia funcional en estos pacientes a los 3 meses, incluso con la muerte. Lo que no sabemos es si tratamos la fiebre antes de que ocurra, podemos tener un impacto importante en el pronóstico y diagnóstico de estos pacientes. Por ello, hay un estudio randomizado, el Intrepid, en los cuales los pacientes con hemorragia subaracnoidea, después de que el aneurisma sea protegido, están randomizados a un protocolo estándar en el cual se trata la fiebre agresivamente cuando ocurre y en un protocolo en los cuales se pone un medio superficial, se llama Arctic Sun, en el cual mantenemos la temperatura del paciente, enfriamos a 37 grados continuamente sin dejar que la fiebre aumente. Todavía no sabemos los resultados de ese estudio, pero es un estudio que ojalá traiga buenos resultados prometedores. La anemia es muy frecuente. Normalmente en estos pacientes toleramos una anemia de entre 8 y 10 y normalmente ocurre pues con la extracción sanguínea que tienen, un poquito también la enfermedad crónica que pueden tener y la inflamación sistémica. No somos muy agresivos a no ser que disminuyan más de 8 y cuando está asociada a isquemia cerebral tardía a veces somos un poquito más agresivos y no permitimos que estén por debajo de 8 incluso de 10. Y por último, las complicaciones pulmonares. Las complicaciones pulmonares más frecuentes es el edema pulmonar, la neumonía y las atelectasias. En pocos pacientes, sobre todo en los de alto grado, podemos también encontrar el síndrome de distrés respiratorio, el cual es a veces complicado de tratar, que puede también producir una hipoxia extra a nivel cerebral. Y esta última parte, estos últimos 10-15 minutos, lo que me gustaría hacer es un poco volver a lo que les he comentado antes, cómo tratamos el resangrado y un poco introducirles las nuevas tecnologías que tenemos disponibles para tratar estos aneurismas rotos que antiguamente no teníamos. Pero antes de llegar a eso, me gustaría un poco explicarles o repasar con ustedes la evidencia que tenemos para tratar el aneurisma, cuándo, cómo y qué técnica usar, ¿no? Pues la evidencia viene un poco del 2002. El primer estudio que se hizo para ver cuál es la mejor terapia para tratar el aneurisma es el ISAT, que llamamos, en el cual 2.000 pacientes fueron randomizados a una hemorragia subaracnoidea aneurismática, fueron randomizados a clipaje o a coiling. Y en este estudio, lo que es el outcome, el primario, era la discapacidad funcional medida por la escala de Rankin a los 6 meses y al año. Y se vio que los pacientes que se trataron con coiling, primero se trataban más rápido. Trataron los aneurismas con una media de 1.1 días y en ellos solamente el 23% tenía un pronóstico pobre con una discapacidad funcional al año de un ranking de 3 a 6.
Y estos pacientes de los que se trataron, solamente 20 de un total de 800 y pico pacientes tuvieron resangrado. Los que recibieron coiling, el tratamiento era un poco más lento porque había que preparar y coordinar el OR. Y el 30%, es decir, un 8% más, tenían un pronóstico más pobre al año, sin embargo tenían menos resangrado. Entonces, este estudio, estos pacientes se siguieron no solamente al año, sino a los 10 años, y los resultados fueron muy similares. Los pacientes que recibieron coiling tenían una supervivencia mayor y tenían mayor independencia funcional a los 10 años. Había un poquito más de riesgo de resangrado, pero este riesgo de resangrado no afectaba al outcome principal, que en este caso, como ya he comentado, era la independencia funcional en este caso a los 10 años. Lo que sí había es que, como ya he comentado, un poquito más de resangrado y un poquito más de discapacidad cuando había resangrado. Pero teniendo en cuenta todos los pacientes, el COIL era superior en cuanto al outcome primario. Por lo tanto, hoy en día las guidelines, que todavía no las hemos renovado desde el 2012, están claramente de acuerdo que todo paciente que tenga una hemorragia subaracnoidea en el cual se identifique un aneurisma hay que tratarle lo antes posible. Lo antes posible, normalmente en casi todos los centros, es en las primeras 24 horas. Además, es importante que si ambas técnicas son factibles, la técnica endovascular con coiling se tiene que considerar primariamente porque es menos invasiva y por los resultados del ISAT. Sin embargo, en ciertas situaciones, como por ejemplo en los pacientes que tengan un hematoma intraparenquimatoso que requiera hemicraniectomía, o en pacientes que tengan aneurismas de la cerebral media, que normalmente es un poco más difícil de tratar con técnicas endovasculares, en estos casos clipping todavía es la técnica de elección. Y lo que en estas guías, que como ya he dicho son de hace 8 años, todavía el stenting no se recomienda por el riesgo un poquito mayor de morbimortalidad debido a que hay que utilizar cada vez que usamos un stenting para hacer coiling, aspirina y Plavix en estos pacientes. Esto es un poco para los que no estén muy familiarizados con las técnicas endovasculares. Esto es el coiling primario, que es lo que se utilizó en ISAT. Aquí vemos un 3D con el aneurisma de cuello pequeño, y aquí vemos los coils cerrando el aneurisma. Este aneurisma está protegido y ya no va a sangrar, y así es como se ve en el 3D. Y la técnica prácticamente pues es un coil que se introduce con un microcatéter. Primero es un coil grande para hacer lo que llamamos el framing, y después se introducen coils chiquititos hasta que se compacta completamente y se ocupa prácticamente el 30-40% del espacio del aneurisma. ¿Y qué produce el coiling? Que tanto se habla de ello. Pues el coiling produce una coagulación inmediata. La sangre no entra en el aneurisma y la que hay en el aneurisma se coagula, por lo tanto el riesgo de sangrado disminuye prácticamente a cero. Y así esto es un estudio en un animal grande en el cual se ve cómo inmediatamente después del coiling se extrae el coiling, la masa de coil, y ven cómo hay un coágulo grande en la masa de coil, que es lo que sucede realmente en los pacientes. Y a largo plazo lo que ocurre es que ese aneurisma, ese coágulo se fibrosa y desaparece de la circulación. Pero ¿qué pasa con los aneurismas de cuello ancho? Bueno, pues tenemos otras técnicas para poder utilizar en cuanto al cuello ancho. Una de ellas es el balón, la remodelación con balón, en el cual ponemos un balón temporalmente y ponemos la masa de coil hasta que se compacte y quitamos el balón una vez que está compactada para que los coils no se caigan en el vaso en el cual el aneurisma se origina. Estas dos son las técnicas que realmente, este es un ejemplo de un aneurisma de la comunicante posterior en el cual ponemos un balón, aquí pongo los coils y como vemos está completamente curado después del tratamiento. Estas son las técnicas que realmente se utilizaron en ISAT. Se comparó la técnica de balón, la técnica de coiling primario con la técnica de clipping. Y en ciertos aneurismas complejos, con un cuello ancho, con una ramita saliendo del cuello, pues no se podía tratar correctamente con coiling. Sin embargo, la evolución de la tecnología, al igual que hemos visto en otros muchos campos, ha sido bastante impactante en nuestro campo endovascular.
Y hoy en día lo que se ha considerado en las guías, como por ejemplo los pacientes que tengan un aneurisma en la cerebral media o que tengan un cuello muy ancho, tienen que ir a clipaje, tenemos tecnología que probablemente en los próximos años van a cambiar la selección de estos pacientes a nivel de aneurisma roto y a nivel de aneurisma electivo. Y además nos va a permitir, o nos permiten hoy en día, tratar aneurismas no solamente saculares, pero también fusiformes o disecantes, que como saben también pueden producir hemorragia subaracnoidea aguda. Les voy a dar un poco los ejemplos y ya terminamos con esto. Este es el típico coiling que les he mostrado, este es el balón que les he mostrado, y hoy en día tenemos el stent assisted coiling, que como ya he dicho es un poquito más peligroso en la fase aguda porque hay que tratar al paciente con una dosis de Plavix y de aspirina y de clopidogrel antes de asegurar el aneurisma, y unos dispositivos para tratar aneurismas fusiformes y unos dispositivos intrasaculares que tenemos hoy disponibles para también tratar aneurismas rotos. Les voy a mostrar unos ejemplos y con esto terminamos. En cuanto a los stents, llevan presentes mucho tiempo. Lo que se está intentando hacer ahora es disminuir el metal para disminuir la agregación plaquetaria y así intentar utilizarlos sin Plavix, pero todavía no hemos llegado a ese estado. Y esto es un ejemplo de un aneurisma roto en el cual usamos un stent con un cuello ancho que nos permite poner los coils sin que los coils se caigan, y el stent nos da un soporte continuo para proteger esta arteria. Esto es otro aneurisma en el cual fue clipado y creció, y aquí vamos a poner un stent en forma digamos de Y. Ponemos un stent aquí para proteger el cuello y después ponemos los coils. Aquí tenemos los dos stents en forma de Y y aquí vemos cómo se pueden contener los coils sin que se caigan al vaso al vaso que en este caso es la cerebral anterior, y los coils permanezcan solamente en el aneurisma. Y por último, este es otro ejemplo con un stent, un aneurisma disecante. Este cuello es anchísimo y no se podría tratar a nivel de coiling, solo se podría utilizar un clipaje, pero sin embargo poniendo un stent podemos proteger la arteria basilar y la arteria vertebral, y podemos poner coils alrededor sin que los coils se caigan en la arteria de referencia. Pero como ya he dicho, el riesgo de poner un stent es que hay un poquito mayor de complicaciones isquémicas y hemorrágicas debido a los antiplaquetarios que hay que utilizar de fase aguda y también a la agregación plaquetaria en el stent, sobre todo en la hemorragia subaracnoidea, donde tenemos una inflamación sistémica. Otro dispositivo que tenemos hoy en día que nos permite tratar aneurismas fusiformes o aneurismas blisters son los divertores de flujo. Los divertores de flujo son stents con una malla metálica muy amplia. Prácticamente, yo les llamo como, casi un pseudo bypass, no es un bypass continuo, pero lo que hacen es bloquear que la sangre vaya al aneurisma, el flujo no entra y sale, y eventualmente este aneurisma coagula y disminuye. Lo hace durante varias semanas. Sin embargo, hay datos que sugieren que en la fase aguda la presión disminuye bastante en el aneurisma, aunque haya un poquito de sangre que todavía entre, y el riesgo de desangrado es bastante menor. Esto es un paciente que tuve yo con una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma basilar fusiforme. Aquí ven cómo teóricamente vamos a poner, este no se podía tratar con coiling o con clipping, solo se podía hacer cirugía abierta con una wrapping, y como saben en la circulación posterior tiene una morbimortalidad muy amplia. Aquí pusimos el stent, el dispositivo de divertor de flujo, y aquí vemos como a los 6 meses ha desaparecido el aneurisma y no hubo resangrado. Y este es el último dispositivo que tenemos hoy en día en nuestras manos, que se puede utilizar también en aneurismas rotos, que es un dispositivo intrasacular. Este es un aneurisma, como ven aquí, de la basilar, con un cuello ancho. Esto es como aparecen en el angiograma. Esto es un 3D. Y en este aneurisma, lo que utilizamos es esta malla intrasacular. En este caso se llama el web device. Y esta malla produce una coagulación inmediata o bastante rápida de la sangre que entra al domo. Aquí vemos el sangrado, vemos el contraste y vemos cómo la sangre se queda estagnada en el aneurisma y por tanto disminuye el riesgo de resangrado.
La evidencia de estos estudios son series prospectivas de unos 100 pacientes. Todavía no tenemos estudios randomizados, pero hoy en día en ciertos pacientes, como en pacientes con la cerebral media o la basilar, los podemos utilizar en los casos en los que el clipping no esté disponible. Y este es el mismo paciente, pero a los 12 meses, como se ha visto que el aneurisma está completamente tratado y no hay resangrado. Y yo creo que con esto, vamos a ver la hora, creo que más o menos han sido unos 45-50 minutos, así que creo que con esto podemos terminar y cualquier pregunta, cualquier cosa, pues la podemos responder. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de utilidad y haya sido más o menos educativo. Muchas gracias. Excelente, Santiago. Muchas gracias por su presentación. Ha sido muy didáctica. Yo creo que tenemos muchas preguntas, ¿verdad, Tony? Sí, tenemos algunas preguntas. ¿Quieres empezar con eso? Sí, tenemos algunas preguntas que van desde la llegada del paciente a urgencias hasta el manejo un poco de unidad de cuidados intensivos. La primera pregunta más en la llegada del paciente es si ante la sospecha de un paciente con hemorragia subaracnoide, en los centros que tienen una disponibilidad, tienen muy disponible, por ejemplo, la resonancia, ante una tomografía negativa, si esa resonancia podría reemplazar o sustituir la punción lumbar para el diagnóstico. Es una buena pregunta. Hay estudios que han valorado eso y, como ya he comentado, puede ser también útil en los pacientes que se presentan con una cefalea centinela, en los cuales no hay sangrado. Pues, en esos pacientes, cuando vemos un anillo de sangrado en las secuencias de SWI o de GRE, en esos pacientes podemos decir que ha habido microsangrado y sí que hay sitios en los cuales están utilizando eso. Sin embargo, la disponibilidad de la resonancia no es tanta como la de la tomografía y la punción lumbar, pero en situaciones en las cuales la tomografía es negativa, sobre todo si hay una gran sospecha clínica o un dolor de cabeza que sea indicativo, pues no viene mal. Y si se hace, se debe hacer también con contraste, porque hay estudios que indican que ciertos aneurismas producen inflamación en la pared y pueden ser más subjetivos de que se pueda romper. Entonces, en nuestro centro estamos investigando exactamente esa pregunta. Los pacientes que tenemos una gran sospecha clínica y una tomografía negativa e incluso una punción lumbar negativa, utilizamos una resonancia con un protocolo específico en el cual miramos depósitos de hierro alrededor del aneurisma y contraste en la pared para específicamente ver si hay un mayor riesgo de que ese aneurisma haya inflamación y por tanto puede sugerir que haya mayor riesgo de sangrado. En esos casos a veces los tratamos agresivamente como si se hubiesen roto. Quizá esto puede ser muy interesante en aneurismas múltiples también, ¿no? Para identificar cuál es el que ha sangrado, ¿verdad? Exactamente. También lo utilizamos en esa situación. Es una buena pregunta. A veces el patrón de sangre nos puede ayudar. Sin embargo, en muchos pacientes que toman aspirina, que toman Plavix o que tienen anticoagulación o tienen una patología renal donde tienen un poco de uremia, el sangrado es muy difuso y no puedes específicamente decir viene de la cerebral media, viene de la cerebral anterior. Y en esas circunstancias a veces nos disponemos de esa tecnología y vemos si realmente hay una indicación de algún aneurisma que tenga mayor hemorragia alrededor o un mayor depósito o inflamación en la pared para elegir el tratamiento del aneurisma. Sin embargo, si no estamos seguros, normalmente si están en el mismo territorio vascular, tratamos los dos. Sí, muy bien. Sí, una pregunta de Henry Flores aquí. Si usted usa nimodipino en pacientes con hemorragia perimesencefálica, y también quiero preguntar sobre miolinoni o otro tipo de vasodilatadores. ¿Cuál es su experiencia con eso? Sí, muy buena pregunta.
teóricamente, si la hemorragia es perimesencefálica, que muchas gracias por comentarlo porque no lo he tocado, es un tema importante. Las hemorragias perimesencefálicas tienen una imagen característica, sobre todo la sangre está localizada en la fosa prepontina y esta hemorragia normalmente ocurre frecuentemente en mujeres y de edad media y característicamente el angiograma es negativo y se cree que la patología puede deberse a un sangrado venoso más que arterial. Lo importante es si el angiograma es negativo, si es característica clínicamente y tiene sentido, esas hemorragias suelen ser mucho más leves clínicamente. Normalmente los pacientes suelen ser de grado alto, tienen de grado bajo, tienen un G 0 o 1, solo tienen dolor de cabeza y rigidez de nuca. Normalmente no desarrollan vasoespasmo, por lo tanto no les tratamos con nimodipino y normalmente no tienen el cruce de resangrado. Si hay alguna variación y no estamos seguros que es perimesencefálica, la tratamos como una hemorragia normal de bajo grado. Pero si es característica, normalmente no les damos nimodipino y además la sacamos de la UCI, lo sacamos de la UCI al día 2 o 3, si está el paciente bien. Es muy poco probable que también desarrollen cefalia y vasoespasmo, por lo tanto no tienen derivación. Muy bien. Excelente. Hay otra pregunta aquí sobre el manejo de la hipertensión intracraneal. Si prefiere el hipersodio al 3% o mannitol, ¿cómo hacen ahí? Y eso también un poco depende de la institución en la cual uno ejerza. Donde yo me entrené, usábamos como preferencia el hipertónico del 23%. El 23% son ampollas de 100 miligramos con una gran concentración y solamente los utilizamos cuando había unas crisis obvias, clínicas o en los pacientes comatosos de hipertensión intracraniana en medición. No aumentábamos el sodio mucho, manteníamos la normonatremia y dejábamos estas ampollas normalmente para cuando tenemos crisis de hipertensión intracranial. Ahora mismo donde trabajamos no tengo ese sodio hipertónico y solo tenemos 3% y 7.5%. Entonces aquí solemos, en los pacientes con gran edema y con elevación de la PIC, normalmente podemos intentar incrementar el sodio un poquito más de la nivel basal al 145 o 150 como mucho, y utilizamos a veces bolos de 7.5 cuando hay un incremento convulsivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si empezamos a aumentar el sodio antes de que las crisis ocurran, cuando aumentamos el gradiente, va a ser más difícil que haya un gradiente osmótico cuando utilizamos posteriormente un 7.5, etcétera. Por eso las escuelas son dos: o elevas el sodio si hay un edema cerebral difuso y ves que el paciente está con elevación de la PIC desde el principio y lo mantienes a 145, 150, o simplemente mantienes normonatremia y das suero hipertónico cuando realmente tienes crisis de intracranianas. Las dos escuelas son correctas, yo creo que no hay una gran diferencia y un poco la gente funciona dependiendo de donde se entrenó. Muy bien. Doctor Santiago, y en cuanto al tratamiento del antiepiléptico, alguien preguntaba, el doctor Carlos Enrique preguntaba qué dosis usaban para el paciente con hemorragia subaracnoide de drogas antiepilépticas, y se usan dosis de cargas, dosis de ataque para este paciente. Como profilaxis, nosotros utilizamos 500 de Keppra. De levetiracetam. La ivateracepam. Cuando obviamente hay convulsiones, seguimos el protocolo de convulsión. Keppra, le damos una dosis de carga de 20 miligramos por kilogramo, le metemos fosfonitoína si todavía está convulsionando, y en esos pacientes que están intubados somos muy agresivos con
principalmente con propofol. No íbamos al pentobarbital a no ser que haya un estatus epiléptico continuo, porque como saben la vida media es mucho más prolongada y luego es mucho más difícil seguir el examen de sus pacientes. Ok. Y doctor Santiago, de acuerdo al tratamiento del vasospasmo, el tratamiento endovascular, pues ya vimos que usted explicó adecuadamente, digamos, el protocolo de manejo en cuanto al control de presión arterial, en cuanto a las medidas farmacológicas que tenemos para el paciente que tiene vasospasmo, y cuando no responde ese paciente va a tratamiento endovascular de rescate. Podemos usar algunas drogas vasodilatadoras como los que se están viendo. Teniendo en cuenta el concepto de daño cerebral temprano, valdría, digamos que valdría la pena intervenir antes cuando, por ejemplo, hacemos un Doppler inicial y el paciente tiene un Lindbergh de 3 que está aumentando, está yendo para 4, algunas veces no esperar, por ejemplo, a tener un vasospasmo severo con un Lindbergh mayor que 6 y de repente, porque en la práctica clínica, por lo menos en nuestro centro, hemos visto, nosotros hacemos controles con Doppler transcraniano diario en los pacientes que tienen hemorragia subaracnoide, y muchas veces el paciente va solo después, obviamente, de que no respondió a terapia inicial o cuando ya está sintomático, cuando está presentando síntomas. Entonces, justamente con este concepto relativamente nuevo de daño cerebral temprano, tal vez no valdría la pena anticiparnos un poco a esto. Sí, es una muy buena pregunta. Ha habido 2 estudios en los cuales se ha intentado hacer angioplastía profiláctica e hipervolemia profiláctica. Y también ahora hay un estudio en el cual se está intentando dar también un poquito de hipertensión profiláctica. Es decir, en vez de mantener a lo mejor la presión de perfusión más de 60, subirla a 80 desde el principio. Todavía no sé los resultados de ese estudio, pero en los cuales se utilizó hipervolemia y angioplastía no hubo un efecto significativo a los 3 meses en cuanto al pronóstico del paciente. Lo que has dicho creo que es clave. En estos pacientes eran todos los pacientes. Entonces, a lo mejor es importante seleccionar a los que tengan un mayor riesgo por el daño cerebral temprano, que tengan una mayor incidencia de complicaciones, incluido el vasospasmo, y solamente hacerlo en un subgrupo. Porque eso pasó lo mismo con el clazocetrán. En los estudios 2A y 2B fue positivo, pero cuando se hizo el estudio grande randomizado no salió positivo. Y probablemente es porque se incluyeron muchos pacientes con Fisher bajo y con Hunter-Hess bajo, los cuales no iban a desarrollar vasospasmo de ninguna manera. Por lo tanto, creo que en selección, ese estudio de hipertensión con anterioridad o al seleccionar esta terapia en los subgrupos de alto riesgo puede que sea beneficioso, pero todavía no lo tenemos. No lo recomiendan. Aquí lo pone, hipervolemia profiláctica o angioplastía no se recomienda. Sin embargo, estoy de acuerdo, porque muchas veces si no tienes la disponibilidad, el truco está en tener la disponibilidad de la angiografía inmediatamente, tratarlo prácticamente como un stroke. Nosotros lo tratamos como un stroke. Empezamos la hipertensión, aumentamos la perfusión cerebral y inmediatamente activamos la angiografía. Sí, porque si en 30 minutos el paciente no ha mejorado, no esperamos. Vamos directamente a la sala de angiografía. Prácticamente como una terapia de puente. No es la terapia definitiva. Y solamente los cuales mejoran radicalmente, que son muy pocos por la hipertensión, no van a la sala de angiografía. Porque en este caso, como tú dices, si no lo tratas como un stroke agudo, el daño va a ser irreversible. Y volviendo discúlpame que no había respondido a la pregunta anterior. En cuanto a la milrinona, sí, yo no tengo mucha experiencia. Uno de mis colegas, Raúl Nogueira, sí, hizo los primeros estudios sobre la milrinona y a él le gusta mucho. El problema de la milrinona es como típico inotropo positivo, es que produce bastante hipotensión. sí. Tienes que tener cuidado cuando lo utilizas. Yo no tengo experiencia. Mi terapia intraarterial de elección normalmente es el verapamilo o el nicardipino.
arterial. ¿Y para aumentar la tensión usa Nelsinephrine? Para aumentar la tensión, es un poco como te entrenaste, ¿no? Pero si no tienes un monitoreo cardíaco con un Swan Gun o con un sistema de termodilución, a mí me gusta usar normalmente norepinefrina. La mayoría de estos pacientes tienen también un poquito de stand myocardium, tienen el miocardio aturdido. Y estos pacientes se pueden beneficiar un poco de del beta 1 agonista, y no tiene tanto efecto en el afterload, ¿no? en la resistencia periférica, en caso que tengan un miocardio aturdido. A mí me gusta más norepinefrina. Lo que pasa es que eso conlleva que tenemos que poner rápidamente una línea central para poder utilizar. Pues hasta que utilizamos la norepinefrina, a veces utilizamos epinefrina, no epinefrina, fenilefrin anteriormente, ¿no? Hasta que podamos poner la línea central. Santiago, ¿tú has visto vasoespasmo en pacientes con hemorragia subaracnoide traumática? Es una muy buena pregunta. Hay datos del grupo de UCLA, de California, que tienen un centro grande de daño traumático, y en esos pacientes ellos también ponen monitoreo y hacen agresivamente angiografías cuando se necesita. Y en esos pacientes han demostrado que sí que hay incidencia de vasoespasmo. Lo que no se sabe, yo creo que en esos pacientes no se sabe porque la mayoría son pacientes con un Glasgow de 5 o 6 y no tienen examen, sí tienen una significancia en pronóstico de esos pacientes, pero sí que ocurre menos frecuentemente, pero en los pacientes traumáticos de alto grado sí que puede ocurrir. Y hay un poco de inclinación ahora mismo de mirar más agresivamente a esos pacientes y considerar a lo mejor tratarlo, pero hoy en día yo por lo menos todavía no lo hacemos, pero sí que hay una incidencia importante en los pacientes con un Glasgow bajo y traumatismo craneoencefálico. Muy bien, muy bien. Doctor Santiago, ¿algún comentario acerca del estudio BRAT-6? El estudio BRAT-6, coméntame. Sí, comparó, el doctor William Martínez está preguntando si tiene algún comentario acerca de él. El estudio básicamente comparó tratamiento quirúrgico con tratamiento endovascular con el uso de Colin a 6 años y evidenció el riesgo de resangramiento y de fecho final. El estudio, ese fue el estudio que se hizo en la Barrow. Yes. Sí. Barrow Future Analysis. Si hablas si escuchas y hablas con el neurocirujano y el endovascular de ese estudio, hay un poco de preocupación en cuanto a la selección de los pacientes. Es un poco como que los pacientes que tenían peor pronóstico y eran un poco más difíciles de tratar fueron más a la parte endovascular, y los pacientes menos hay un poquito de sesgo de selección. Selection bias. En ese estudio, el doctor Spetzer demostró que probablemente en ciertos pacientes pues el tipaje puede ser mejor. Sin embargo, si hablas con McDougall, que es el PI que hizo la parte endovascular, cree que hubo un sesgo a nivel de selección. Hoy en día, evidentemente, es complejo. Yo creo que con la tecnología que está habiendo, la utilización, en cuanto podamos tratar estos pacientes de cuello ancho, con aneurisma de cuello ancho, con terapias que no requieran aspirina y Plavix, yo creo que ya la terapia abierta va a estar muy disminuida, excepto en casos concretos en los cuales necesitamos una micronectomía descompresiva. Y estamos ya allí, todavía no, por ejemplo, no lo he comentado, pero algunos de los divertores de flujo que he comentado ahora mismo tienen cubiertas específicas en las cuales
disminuyen la agregación plaquetaria y se está estudiando el posible tratamiento de pacientes con aneurismas no rotos, de tratamiento con terapia simple, solamente aspirina. Pero todavía no estamos ahí, pero hay una cubierta que inhibe la agregación y seguramente esto en los siguientes 5 años vamos a tenerlo. Una vez que podamos utilizar stent, ¿quién va a querer tener una cirugía abierta, ¿no? Si tienes la elección de hacer, a no ser que lo requieras por tratamiento de presión intracraneal, el tratamiento endovascular es mucho menos invasivo. Yo cualquier persona prefiere no tener una hemicraniectomía si no se necesita, tratar endovascularmente si es seguro y tiene buenos resultados. Doctor Santiago, y para el tratamiento de la hidrocefalia, el paciente que ha realizado derivación, ¿usa algún tipo de anticoagulante intraventricular o trombolítico intraventricular para pacientes con...? En los pacientes con hemorragia subaracnoidea no solemos hacer eso. En los pacientes con hemorragia intracraneal y ventricular sí. En los pacientes con hemorragia subaracnoidea, sobre todo porque el aneurisma, a no ser que tenga, no lo hacemos rutinariamente. En la intracraneal sí, por los resultados que ha habido en los recientes estudios, que aunque no ha habido un efecto en el outcome primario, se ha visto que en ciertos pacientes con hemorragias intraventriculares de más de 35 mililitros puede ayudar a esos pacientes en un análisis de un subgrupo de pacientes. En hemorragia subaracnoidea tenemos que tener en cuenta que tenemos siempre el aneurisma que no está protegido. Una vez que se protege, se puede intentar, pero no hacemos rutinariamente. Sí. Doctor Santiago, ¿hay algún cut-off, un threshold para no tratar? ¿Crees que pacientes cuán muy graves deben estar para que se considere una discusión con la familia de... Es una buena pregunta. Normalmente en muchos centros no se tratan los pacientes con Huntington's 5. Sí. Lo que se hace, y nosotros también lo hacemos, si es un paciente mayor, anciano, con un Huntington's 5, lo que hacemos es poner la ventriculostomía, pues la hidrocefalia explica la clínica, y si al paciente mejora a 4, lo tratamos. Si no mejora a 5, normalmente no lo tratamos. Perfecto. Doctor Santiago, ¿existe algún rol que cumpliría los exámenes de perfusión para, por ejemplo, monitorización de vasoespasmo o alguna otra utilidad en pacientes con hemorragia subaracnoidea? Sí, nosotros tenemos un protocolo en el cual utilizamos al día 7 después del ictus, de la hemorragia, hacemos una tomografía de perfusión, angiografía y perfusión. ¿Con Rapid? Rapid también, el Rapid lo tenemos incluido constantemente, pero el Rapid no está validado. No está validado para hemorragia subaracnoidea. Entonces no sabe muy bien lo que significa. Lo que puedes ver es si hay un poquito de retraso del flujo en el Tmax, pero la interpretación es un poco difícil. Pero sí que utilizamos una perfusión al día 7, sobre todo en los pacientes que tenemos de bajo grado, y si la perfusión es completamente normal y la angiografía no muestra vasoespasmo, los mandamos al piso. Los de alto grado no, pero los de bajo grado lo utilizamos. Y lo utilizamos en todo. Podemos utilizar los datos todavía, queremos analizarlos, pero sí que lo utilizamos un poco para ver cuál es la situación y lo hacemos al día siguiente porque, como saben, es el pico de vasoespasmo, ¿no? Claro. Muy bien. Muy bien. Yo creo que la discusión ha sido muy productiva. Ya estamos con 1 hora y media de encuentro. Quería agradecer al doctor Santiago por su excelente, muy didáctica presentación y creo, Tony, que podemos dejar los contactos y agradecer a todos por la presencia y nos encontramos la semana que viene, ¿verdad? Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer poder dar esta charla, y si ayuda a la gente a un poco entender mejor la hemorragia subaracnoidea, pues siempre agradecido de poder enseñar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Santiago. Hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor Octavio. Gracias a todos. Gracias también. Un abrazo.